Bienvenido a un nuevo audio de 24H24L, edición programación. En este audio trataremos el tema de digamos, equipo de desarrollo, la gestión de equipo de desarrollo. Y para esta charla tenemos a dos participantes. Por un lado tenemos a David Bonilla. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y por otro lado tenemos a Carlos Buenopino. Buenas, Carlos. Hola familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues antes de empezar, digamos, con las preguntas, me gustaría pues que os presentaréis un poco para que, digamos, los oyentes os puedan conocer. Así que una breve presentación, David. Pues nada, llevo más de 20 años, soy un viejuno en esto de informática, haciendo un poco de todo, como programador, como CTO, como CEO, como emprendedor después. Y nada, ahora pues lo que estoy haciendo en los últimos años es llevar Manfred, que es una compañía que se dedica a intentar cambiar el mundo del recruiting técnico y hacerlo un poquito más humano, más centrado en el candidato. Bueno, en tu caso, Carlos, una breve presentación. Sí, mi nombre es Carlos Buenos Vinos y soy actualmente el CEO y el CTO de Seat Code, que es una startup que se creó en el 2019 por parte de Seat para disruptar, para innovar en Seat lo que no se podía hacer de alguna forma internamente. Mi background es principalmente del sector de Internet, llevando roles, o sea, siendo CTO principalmente. He trabajado en empresas tipo CTO de Magister.com, de Atrapalo.com, he trabajado en Shink, ahora conocida como New Work, y aparte tengo una pequeña consultora donde doy soporte a CTOs y a empresas, donde ahí he podido ayudar a empresas que seguro que conocéis como PC Componentes, Cave Home, Planeta Huerto y demás. Y entonces, nada, pues ahora llevando 200 personas en el CODE y utilizando los servicios de David para algunos de los hirings que tenemos abiertos, o sea que muy contentos. Bueno, el tema principal va a ser la gestión de equipo de desarrollo. Así que creo que lo primero sería, pues, definir un poco qué es un gestor de equipo de desarrollo. Así que, Carlos, ¿qué es para ti un gestor? O una persona que se encarga de gestionar o administrar un equipo de desarrollo. El término quizás gestor es un pelín, puede tener connotaciones así un poco negativas. A nosotros podemos utilizar términos como manager, como líder y demás, pero bueno, la esencia en sí es garantizar que el equipo está que el equipo consigue el máximo del potencial posible que tienen, teniendo en cuenta la gente que está dentro, ¿no? Esto significa que tiene que ver con garantizar el tono psicológico, el tono muscular, el tono técnico, el tono de conocimiento, el técnico de colaboración entre ellos, para maximizar el delivery, la capacidad que tiene el equipo para entregar, y eso al final se debería poder ver reflejado en la compañía, pues a nivel de ingresos, a nivel de resultados. Bueno, en tu caso, David, ¿algo que añadir o más o menos piensa lo mismo que Carlos? Muy alineado con Carlos. Simplemente eso, que decir que vemos siempre la gestión desde dos puntos de vista. Por un lado, la gestión humana, propiamente dicha, y por otro lado, la gestión del código o del trabajo técnico, ¿no? Y que muchas veces no tiene que ir de la mano, ¿no? Que pueden ser dos responsables o dos estilos de gestión completamente distintos, ¿no? Pero muy alineado con Carlos. Bueno, vamos a seguir contigo, David. Y entonces, este tipo de persona que se encarga de manager del equipo de desarrollo, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Qué cualidades debe tener? Pues como te decía, ¿no? Vemos como dos perfiles, ¿no? Por un lado está el líder técnico, que más que ocuparse del equipo, pues habría que hablar bien eso de lo que es el tema de ocuparte de un equipo, ¿no? De desarrollo de cualquier cosa, pues lo que hace es básicamente asegurarse de que se cumplen una serie de buenas prácticas, de procedimientos, de que tecnológicamente la cosa funcione. Pero si nos centramos más en la parte de gestión de equipos, evidentemente tiene que ser una persona empática, que le guste trabajar con otras personas, que tenga herramientas y que tenga habilidades para poder detectar si hay un problema a nivel de equipo, es que tenga herramientas y habilidades y experiencia para conseguir que un equipo funcione como un equipo, y que la gente vaya evolucionando, que la gente esté contenta y que no se quiera ir. Y ya te digo, es un trabajo que para mí es a jornada completa. No sé cómo lo ve Carlos. ¿Sabes, Carlos? En mi caso, yo he probado diferentes tipos de modelos, ¿no? El modelo, sí, a mí me gusta siempre pensar en los extremos. O sea, puedes tener un extremo, como dice David, donde el rol del manager del equipo es de alguna forma rol 100%. Yo diría que este modelo tiene ventajas fantásticas, ¿no? O sea, una persona que se puede encargar 100% dedicado, ¿no? Al mentorship del equipo y maximizar el delivery y demás, donde no hace falta que sea estrictamente altamente técnico, tiene sus ventajas por nivel de dedicación, ¿no? Lo que ocurre es que yo he estado probando otros modelos diferentes, y el modelo que suelo recomendar y que por lo
menos a mí me funciona bien en esa regla del 80-20, son perfiles de management que están involucrados en el equipo 20% management, 80% técnico. Es cierto que para mitigar ciertos efectos te toca no tener equipos muy grandes, pero ese tipo de modelo donde los managers están trabajando en el día a día con el equipo, para mí tiene beneficios interesantes como, por ejemplo, no solo tener el feedback oficial, ¿no? De hacer one-to-ones con el equipo y demás, sino que además al trabajar dentro del equipo, como manager sufres las virtudes y los dolores que tiene trabajar dentro de ese equipo en términos de subir la producción, desplegar, la gestión de copies, trabajar conjuntamente y demás. Así que la cantidad de feedback, que para mí es quizá el indicador más importante siendo manager, que recibes del equipo y de la gente que pertenece al equipo, para maximizarlo, este tipo de modelo a mí me funciona bien. Y también cuando hago consultorías a empresas más modestas que no se pueden permitir el lujo o que tienen que mirarse muy, muy bien el presupuesto que dedican a hacer hiring, pues tener personas dedicadas full time a hacer management, pues a veces les cuesta financieramente, digámoslo así, y tener ese rol híbrido les ayuda. Y por último, el beneficio que he estado viendo también es que conozco desarrolladores y desarrolladoras con muy buenas maneras para llegar a ser mentores de equipos o mentoras de equipos técnicos. Pero lo que ocurre es que son gente que cuando hablas con ellos te dicen que no quieren dejar el mundo del desarrollo de software, que no quieren dejar de picar, que les gusta, ¿no? el desarrollo. Entonces, encontrar ese tipo de posición en la que pueden seguir haciendo cosas técnicas para dentro del equipo, ¿no? En la gran mayoría, más de un 50%, es como un primer paso en el que les baja la barrera de entrada mental, ¿no? Oye, mira, si salto el mundo del management, dejaré de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo quizá más conflictivo porque no todo el mundo, no sería el modelo estándar que la gente usaría, como comenta David. O sea, quizá el estándar que podríamos recomendar es lo que comenta David, pero a mí me gusta experimentar con otros modelos y los he probado, y en función de algunos factores financieros, promoción interna y demás, es algo que suelo utilizar. Por lo tanto, ahí ofreciendo otro tipo de posibilidades. Bueno, Carlos, ¿quieres aportar algo, David? Jolín, pues una vez más, parece que le estoy dando la pelota, pero muy alineado con Carlos. La verdad es que, jolín, claro, hay cosas que doy tan por hecho que ni siquiera comento, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? O sea, a mí me parece que un gestor que está en una torre de marfil y que no se pega al proyecto, lo veo muy complicado. Entonces, no sé si es 80-20 que dice Carlos, o un 70-30 o un 90-10, pero yo creo que es muy complicado gestionar algo que no entiendes, ¿no? Y que no vives en el día a día, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no son modelos incompatibles, ¿no? Sino que un gestor debería entender lo que está gestionando y compartir el dolor o los logros del equipo, ¿no? Así que hiper recomendable esa aproximación. Pues la siguiente pregunta era, que ya creo que la había respondido, que era si un gestor requiere tener conocimiento en programación, así que la había cambiado porque ya habéis respondido la siguiente pregunta. Pero una cosa que hace tiempo hablé con una persona de Microsoft que me sorprendió, que en su empresa, una gran empresa como Microsoft, había mucha gente de otras disciplinas que no eran técnicas, había psicólogos, había físicos, gente que no sabía programar. Entonces, por lo que habéis dicho eso, ¿puede haber un buen gestor que no tenga idea de programación? ¿Y que de qué disciplina son las más recomendables para ser un buen gestor sin saber programación? ¿Creéis que puede existir ese tipo de gestor? Por ejemplo, Carlos. Sí, o sea, aquí antes preguntabas el tipo de habilidades que tiene que tener para mí un gestor, ¿no? Y estoy de acuerdo con David. Para mi gusto tiene que saber del tema técnico, ahora hablaremos por qué, pero no tiene por qué ser la persona que más sabe técnicamente. O sea, estoy con David en términos de una persona que tiene que sacar el máximo partido posible del equipo. Tiene que ser alguien que tenga muy buenas maneras, muy buena empatía, pueda leer, reading between the lines, ¿no? Entender un poco el contexto, leer qué está ocurriendo dentro del equipo, tener componentes de psicología. Viene a ser un poco una mezcla entre un entrenador. A mí me gustan los símiles futbolísticos, una mezcla entre el entrenador y el capitán del equipo, ¿no? A mí me gusta más el rol del capitán porque está involucrado, ¿no? en ese rol de 80-20. Entonces, para mí eso es importante. ¿Qué ocurre? Claro, para mí las empresas grandes como Microsoft, Google, no son ejemplo de muchas cosas. Es decir, yo no me suelo mirar en ellas, principalmente porque cuando hago consultoría a empresas tipo PC Componentes, Planeta Huerto, pues Atrápalo, Magister y demás, son empresas que ni tienen el budget, ni tienen los mismos beneficios, ni pueden permitirse ciertos lujos. Siguiendo el símil futbolístico, si pensáis en un equipo de primera división de Champions League, pues seguro que en su staff técnico no solo tiene un entrenador, sino tiene entrenadores de porteros, entrenadores físicos, psicólogos y demás. Cada uno de ellos intentando buscar maximizar algún aspecto, algún factor para el éxito del equipo.
Claro, si pensamos en un equipo también profesional, pero no de Champions League, sino de pues, primera A o de segunda B, pues probablemente no puedan permitirse tanto staff técnico y al final, pues parte de esos roles de maximizar pues, el aspecto psicológico o el aspecto físico tengan que recaer en la misma persona física. Así que por eso os decía, ¿no? Que depende del tipo de budget que tienes, depende del tipo de lo que te puedes permitir y lo que no te puedes permitir, pues a veces, si me lo puedo permitir, tener perfiles tipo un psicólogo, un antropólogo y demás, sería una cosa fantástica. No suele ocurrir, por lo menos no tengo la suerte de hacer consultorías en Microsoft todavía. He hecho algunas empresas americanas grandes, pero en Microsoft no. Y entonces en las empresas que hago más modestas no tienen ese tipo de bache para poder contratar ese tipo de personas que se enfocan ahí, ¿no? Entonces, entre la decisión de fichar a un filósofo, un psicólogo o un developer, pues casi siempre, en el 80-90% de las veces, irán hacia un developer porque les va a quitar más trabajo y les puede empujar más hacia sus objetivos de negocio que tienen. ¿En tu caso, David? A ver, yo empecé estudiando Derecho, así que ¿qué os voy a decir, no? Luego sí que me metí en informática, pero a ver, yo creo que saber programar, como dice Carlos, no tienes que ser el mejor, pero no sé, es que para mí es como saber leer, o sea, sobre todo en un mundillo como el de la informática, es que tienes que saber, si no, no entiendes bien las tripas del negocio, es como ir a un concesionario por un coche y que el comercial no sepa conducir, pues te puede vender un coche, claro, pero va a estar muy complicado esa conversación, ¿no? Y que entienda las necesidades del cliente y demás, ¿no? Sí que creo que habéis introducido una cosa que me parece muy interesante, que es que estamos en un sector con mogollón de ruido, ¿no? Y pues como decía Carlos, no me compares con Google o con Microsoft porque ni los retos son los mismos ni los recursos son los mismos, ¿no? Y vivimos en un sector en el que literalmente oye ruido, lo interpreta como una señal y dice, oye, pues si Google hace esto y le va bien, pues lo haré yo, ¿no? El típico caso paradigmático es la famosa organización en tribus, squads y demás de Spotify, que todo el mundo ha empezado a copiar, seas o no seas Spotify, tengas o no tengas los retos de Spotify y sus recursos, hasta el punto de, bueno, que Spotify ha tenido que salir a decir, oiga, que yo no me organizo así, que esto era una propuesta, que nunca la llegamos a implementar del todo, ¿no? Y nosotros lo vemos, por ejemplo, mucho con el tema del recruiting, ¿no? Que hay gente que dice, mira, voy a hacer lo mismo que hace Google, ¿no? Hay 27 entrevistas y demás. Y dices, hostia, tío, pero es que Google recibe 6 millones de currículums todos los años y tú no recibes ni 6. A lo mejor no tienes que tener el mismo proceso, no lo sé, ¿eh? Pues un poco lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que, jolín, no hay balas de plata, tampoco para la gestión de equipos y tu equipo es tu equipo, solo tiene unas características muy determinadas y tus necesidades son tus necesidades, ¿no? O sea que a partir de ahí, por favor, aprende y ajusta, ¿sabes? Pero no pienses que porque Pepito ha hecho una cosa y le ha funcionado, hostia, pues a mí también me funcionará. Eso no suele funcionar, no es tan sencillo. Y aquí para complementar un poco lo que dice David. David ha dicho, o sea, él da por asentado, ¿no? Que la persona que gestiona el equipo tiene que saber, y él hablaba de programar, ¿no? De código. O sea, en mi caso, la variante, es decir, o complementaré, para mí más importante que programar, que por supuesto, para mí es entender un poco el ciclo de desarrollo. O sea, al final, la tecnología, es decir, los equipos de desarrollo que somos muy guays y nos mola un montón porque disfrutamos un montón con lo que hacemos. O sea, somos como futbolistas, ¿no? O sea, trabajamos en lo que nos gusta, nos pagan bien, por lo tanto, oye, es casi como no trabajar. Pero si os fijáis, existimos porque hay una necesidad de negocio que cubrir. O sea, somos casi, suena poco romántico, pero es decir, la tecnología, y esto a veces lo explico muchas veces en charlas, la tecnología es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Y esto significa que un manager que entienda el ciclo de desarrollo, ya no solo programar, sino el ciclo de desarrollo, lo que significa las herramientas, qué ventajas aporta y dónde nos puede llevar a maximizar los resultados de la compañía o a maximizar algún objetivo determinado, ¿eh? No tiene por qué ser solo económico. Pero entender el ciclo de desarrollo y cuáles son las moving parts, ¿no? Cómo engranan las partes, las piezas y cómo pueden maximizar, pues eso, ¿no? La satisfacción del cliente o las ventas o el impacto en resultados es muy importante. Y eso, como decía David, si no entiendes las entrañas, sea la parte técnica estrictamente hablando, ¿no? El código y demás, su mantenimiento, su coste y su evolución, así como la relación con producto y con otras áreas para poder impactar, esto para mí pierdes parte de la magia, ¿no? Y como decía David, hay que minimizar el número de
managers en la en la Ivory Tower o los arquitectos en la... Es decir, hay que minimizar la gente que tiene influencia en el proceso de fabricación o de construcción o de avance, de desarrollo de producto, pero que no esté involucrado o que no se ensucie en el barro en el día a día. Por lo menos en mi modelo de management siempre intento reducir ese tipo de perfiles a poder ser erradicarlos 100%. Una pregunta corta, Carlos. ¿Qué te ha resultado con más dificultad? ¿Aprender a programar o aprender a gestionar un equipo de desarrollo? Aprender a programar es relativamente fácil. Relativamente fácil. Hoy, mira, ayer venía de una charla donde había gente joven y les animaba a programar, ¿no? Y les decía, oye, hoy en día vivís un momento fantástico porque casi todo se puede aprender viendo vídeos de YouTube. O sea, es decir, en la pandemia hemos aprendido a hacer pan, a hacer pizzas y a hacer de todo, ¿no? Y todo con vídeos de YouTube. Entonces yo creo que programar, y hay un montón de recursos gratuitos, entonces yo creo que es un buen momento para aprender a programar fácilmente. Pero esto lo he explicado en algunas charlas. No hay cursos fáciles para aprender a ser buena persona, a aumentar la empatía, porque es difícil practicarlo en casa. O sea, en casa tú puedes levantarte una máquina virtual, un contenedor de Docker, ponerte a programar en Python, en PHP, hacer pruebas así. Pero no es tan sencillo decirle a tu mujer o a tu pareja, a tus hijas y tal, que hagan un role-playing game de cierta forma, ¿no? Para entrenar cómo puedes gestionar una situación de alta tensión emocional o lo que sea. No es tan sencillo. Por lo tanto, es más difícil en general la gestión de personas, casi siempre, que no la parte técnica que se puede aprender. Puede haber un problema técnico muy jodido, pero hoy en día, y además aquí David seguro que puede confirmarlo, las tecnologías con las que trabajamos, que son tecnologías web, los problemas que se presentan se pueden resolver casi con cualquier cosa hoy en día, ¿no? PHP, Ruby, Python, Node, Java, Kotlin. O sea, técnicamente no es un problema, pero las personas siempre serán órdenes de magnitud más complejas que no la tecnología. En tu caso, David. Sí, o sea, coincido con Carlos, ¿no? Aprender a programar es fácil, aprender a programar bien, no tanto. Y yo creo que tienes muchos paths, ¿no? Para llegar ahí, mucho material y demás. Aprender a gestionar equipos es mucho más complejo. O sea, es una realidad que es infinita, ¿no? Cada persona es un mundo. Y no tienes que contar con un equipo para poder practicar y aunque lleves años, pues cada persona es un reto distinto, ¿no? Entonces, yo te diría que es mucho más difícil gestionar equipos, ¿no? Y siempre le digo a la gente con menos experiencia que uno de los mayores saltos que puedes dar profesionalmente y que lo vas a notar es el punto en el que hacer bien tu trabajo no depende solo de ti, sino de otros, de lo bien que lo hagan otros, ¿no? En el momento en que empiezas a gestionar el trabajo de otros, ¿no? Y pierdes el control por completo. Ya no eres el típico individual contributor, ¿no? Como dicen los americanos, sino que tienes que gestionar lo que hacen otras personas. Y eso, ya te digo, que es un salto cuántico, ¿eh? O sea, se nota muchísimo. Entonces, con lo que habéis dicho los dos, David, ¿cómo se aprende a ser un buen, digamos, gestor o buen manager? ¿Solo con experiencia o hay algún recurso que hayáis utilizado para mejorar vuestras habilidades? Bueno, yo creo que como todos, a ver qué nos cuenta Carlos, ¿no? Pero seguramente que ha seguido más o menos el mismo camino que yo, pues se ha aprendido cagándola. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en un sector con un crecimiento brutal como es el nuestro, la informática, pues tú empiezas como programador y el típico ladder, ¿no? La típica escalera corporativa, pues oye, pues este chaval lo hace más o menos bien y tiene inquietudes, bueno, pues le subo al siguiente puesto y luego al siguiente puesto y luego al siguiente puesto. Pero nadie te da ninguna formación específica sobre gestión de equipos, ¿no? Ya dan por hecho de que si eres bueno programando, pues serás bueno gestionando el código de otros y pues por, yo qué sé, inspiración divina también gestionando personas, ¿no? Y eso no es así. Hay gente que es muy buena programando, pero que no es muy buena gestionando personas, o gente que sí que puede serlo, pero que no tiene la experiencia. ¿Cómo formarte en eso? A ver, hay mucha teoría, claro que sí, hay mucho libro sobre gestión de equipos, gestión de gente, gestión de personas y todo, ¿no? Pero justo es un sitio donde la teoría muchas veces difiere de la práctica. Es muy complicado despedir a alguien y es muy doloroso. Y es muy doloroso gestionar eso a nivel de equipo y tienes que valer y tienes que saber y demás, ¿no? Por poner un ejemplo, porque siempre hablamos de las cosas bonitas, pero no todo es bonito, ¿no? Yo no sé cómo se hace bien, pero sí que te digo que creo que la mejor manera de hacerlo, o por lo menos como lo hago con los míos, que tienen responsabilidades de ese tipo, es con mentorización. Es decir, que alguien que ya ha pasado por ahí, que ya se ha pegado un ostión, que ya sabe por dónde no hay que ir y demás, o dónde hay que tener especial cuidado, te lo diga.
oye, mira, ten cuidado con esto, ya no son tus compañeros, ahora te ven como un responsable, con lo cual esa bromita que antes hacía gracia, a lo mejor ahora la ven con suspicacia. ¿Me estará diciendo algo? ¿Estará contento conmigo? ¿No estará contento? Entonces, yo te diría que mentorización, y creo que lo que las empresas deberían tener es un programa de mentorización, de que el experto pues enseña al novato. En tu caso, Carlos, Ahí estoy con David, o sea, la experiencia, y aún así, aunque como cada empresa es diferente, la tipología de equipos es diferente, no es lo mismo un equipo, pues eso, ¿no? Híbrido, gente en remoto, equipo pequeño, equipo grande, equipo en startup, donde tienes que probar el modelo de negocio, donde una empresa consolidada, es decir, hay tantas variantes, incluso el concepto de despedir, ¿no? Entonces yo, aquí por hablar un poco también de mi libro, o sea, precisamente porque esta necesidad, o sea, yo he ido participando en algunas conferencias al respecto de cómo formar perfiles técnicos. De hecho, David nos conocimos face to face en la CTO Summit ya de hace un par de años. Y no solo ahí, sino que he trabajado con otras empresas haciendo bootcamps de formación para el management. Y entonces ahí, pues si coges un conjunto de gente que ha tenido esa experiencia, la puede compartir, te hace adelante. Y a raíz de esa necesidad, pues conjuntamente con Ricard Clau, con Cristian Soronellas, hemos montado un proyecto formativo online que se llama cto.camp. No le hemos dado mucho bombo porque estamos al 70% del contenido, pero ya se puede adquirir y ya podéis ir a por ello, que es pues eso, ¿no? Como decía David, bueno, el conjunto de experiencias que hemos tenido, aglutinadas de una forma troncal, desde un proceso de onboarding hasta un proceso salarial, hasta un proceso de despido. De hecho, tenemos 3 vídeos hablando de cómo despedimos, o sea, qué tipo de estrategias hay para despedir a la gente y normalmente cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de lo pragmático, ¿no? Es decir, no hace falta que te leas 3 libros. Oye, mira, esos libros ya no los hemos leído nosotros y, oye, lo hemos puesto en práctica y lo que creemos que funciona en esta situación es esto y lo que creemos que funciona en otras situaciones es esto de aquí, ¿no? Entonces ahí, si alguien está buscando pues un poco de inspiración y contenido condensado, pues ahí hemos intentado hacer el mejor esfuerzo posible con nuestro compromiso de tener managers o generar managers técnicos, que creemos que hay mucha gente haciendo muy buen trabajo en la capacidad técnica, ¿no? En lenguajes de programación, frameworks de JavaScript y demás, pero en la parte de management, sobre todo además en castellano, hay menos personas. Y ahí combinamos un poco el contenido troncal con entrevistas a CTOs de empresas en Barcelona, como puede ser Exótica, Marco Oliveras. Es decir, hay muchos perfiles que hemos ido entrevistando para aglutinar ese contenido, con incluso opiniones controvertidas, ¿no? Opiniones contrapuestas entre unos y otras, para poner en manifiesto a la gente. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero como dice David, falta contenido, falta experiencia. En mi caso, claro, cuando una empresa americana o internacional aterriza en Barcelona y abre un centro de desarrollo y están buscando CTO, cuando buscan CTOs de más, que hayan llevado personas de más de 150 o 200 personas, equipos de más de 150, siempre nos llaman a los mismos, porque también, si piensas en las inversiones que han habido en este país, pues en España no ha habido tanta empresa grande, ¿no? Donde se hayan llevado equipos tan grandes. Por lo tanto, equipos de 10, 20 personas, pues es fácil, pero equipos de 150, 200, ¿no? Lo que para mí es un heurístico, es un smell de que hace falta, pues eso, ¿no? Más inversión y que más gente que vea que tiene esas capacidades, pues se anime a llevar equipos cada vez más grandes, porque creo que necesitamos perfiles que tengan esa experiencia, porque en el fondo llevar tecnología es que es un factor de influencia en la sociedad súper importante. Así que qué mejor que nosotros, ¿no? Que buena gente esté allí colocada, gente diversa, con open mind, o sea, con open mindset y demás, que pueda ayudar a influir en la sociedad del futuro. bueno, el año pasado hubo una pandemia, bueno, y todavía, digamos, no hemos llegado a la plena normalidad. Y me gustaría preguntaros, cuando fue la pandemia, estuvimos todos confinados, ¿se produjo un cambio a la hora de gestionar equipos de desarrollo? ¿O ese cambio se ha mantenido o se ha vuelto a la prepandemia? David, ¿se ha cambiado esa forma de administrar esos equipos de desarrollo por el cambio que produjo la pandemia? Yo creo que no. O sea, es decir, las organizaciones son muy refractarias al cambio, ¿no? Y lo hacen muchas veces obligadas. Ha habido mucha gente trabajando desde su casa, pero otra cosa es que eso fuera trabajo remoto. Hay mucha gente que cree que ha trabajado en remoto, que no ha trabajado en remoto, ha trabajado desde su casa, que es muy diferente. Trabajar en remoto no significa trabajar en tu casa con los niños, teniendo que atenderles, que vayan al colegio al mismo tiempo que estás tú ahí, sin saber lo que tienes que hacer, sin saber lo que va a pasar el día de mañana. Eso no es trabajar en remoto, ¿vale? Y es lo que ha pasado. Ha habido organizaciones que se han adaptado, y aquí hablo yo de mi libro, hablo de Manfred. Nosotros éramos una compañía presencial
con una persona trabajando desde casa, que es diferente trabajar en remoto, que era Gorka, que estaba en Vitoria, y hemos pasado a 100% remoto y no hay marcha atrás, porque ahora mismo tenemos gente en Canarias, en Sevilla, en Asturias, en todos los lados. Entonces, nos hemos tenido que adaptar y aún estamos en ello. O sea, aún tenemos dejes, tenemos, malos hábitos adquiridos que es complicado cambiar. O sea, es una cosa que es un tema de cultura, ¿no? Entonces, ¿ha habido cambios? Bueno, las empresas empiezan a darse cuenta de que cada vez esto lo que ha acelerado muchísimo es el tema de la digitalización y el tema del trabajo remoto, y que cada vez es más complicado conseguir gente que esté dispuesta a ir a trabajar a la oficina. Y como estamos en un sector donde básicamente pues, no hay paro, o yo por lo menos no lo conozco, y los técnicos pueden decidir dónde quieren trabajar, pues las empresas tienen que adaptarse a esto. Pero sí, ha habido modificaciones, creo que ha habido avances, pero mucho menos de lo que estamos pensando o que la gente cree, ¿vale? O sea, digamos que se ha cambiado el lugar de trabajo, no tanto la metodología, estamos en ello. Yo creo que veremos empresas que volverán al presencial en los próximos meses, y empresas que transicionarán poco a poco y abrazarán de verdad del todo el remoto. En tu caso, Carlos, ¿ha habido algún cambio en tu forma de trabajar? Estoy con David. Ha cambiado el lugar, pero no ha cambiado el método. De hecho, prueba de ello es que nosotros enviamos a todo el mundo a casa 3 semanas antes de que se declarase la pandemia oficial, porque ya nos preocupaba un poco ver los números y nos ponían muy nerviosos, ¿no? Y aparte nos llegaba información de los servicios médicos de SEAT y decidimos actuar lo antes posible. Así que todo el mundo se fue a su casa y seguimos haciendo, los managers siguen haciendo one-to-ones, seguimos haciendo las reuniones de forma normal y corriente. Ahora estamos en modelo no 100% remoto, estamos en modelo, como decía David, estamos en modelo más work anywhere. O sea, evidentemente hay problemas en España con el tema de los impuestos y demás, por lo tanto, tenemos gente, estamos creciendo, fichamos del orden de 100 personas cada año, ahora cerraremos el año con 207 y la previsión del año que viene son 300, cuando vamos a buen ritmo, estamos fichando en remoto, hacemos onboardings en remoto como locos y está funcionando bien, y prueba de ello que el delivery es... durante la pandemia lanzamos la plataforma lanzamos uno de los productos que tenemos, que es una plataforma de movilidad que da soporte al servicio de motosharing que hay aquí en Barcelona, de los compañeros de SEATMO y otras empresas que estamos integrando. Por lo tanto, se puede hacer, no hay problema, y creo que, como decía David, es una oportunidad porque las empresas grandes van a volver, incluso las grandes que no cuestan tanto, como Google y compañía, ya se ve que están un poco retrocediendo bajo las presiones. Y yo creo que la gente o las empresas que sean capaces de ver que es una oportunidad, sobre todo las pequeñas, que, como decía David, no pueden competir en salario, por ejemplo, no pueden competir en otro tipo de ofertas, si son inteligentes y utilizan este tipo de tendencias, ¿no? Donde la gente ya no le importa tanto, evidentemente, o sea, una vez que el salario está cubierto, pero le interesa más aprovechar su tiempo, disfrutar de la vida, poder trabajar donde les apetece, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Gente en Canarias, gente en Málaga. Tenemos gente en Barcelona que estaba pensando comprar una casa en Barcelona, un piso en Barcelona, y que se fueron a Canarias, se compraron una casa allí y están trabajando en remoto desde Canarias, ¿no? O gente que se ha ido de viaje, hecho un poco de nómada por España. Yo creo que las empresas que hagan que usen eso, o sea, que positivicen eso en su favor, pues podrán tener más oportunidades de las empresas tradicionales que, más allá del salario y quizá mal espíritu cultural, pues no es que puedan ofrecer mucho más. Así que yo creo que es una oportunidad. Pero yo estoy con David. O sea, ha cambiado un poco el método, ha cambiado más la localización que no el método, porque es cierto que los modelos de gestión modernos, si los haces bien, deberían funcionar bastante bien, tanto si es presencial como si es remoto. Entonces, Carlos, por lo que dice, ¿realmente no hace falta ningún cambio profundo a la hora de ser manager? ¿O es verdad que requiere y que a lo mejor esta pandemia fue una oportunidad que no se aprovechó? ¿Requiere algún cambio o simplemente trabajar como trabajaba antiguamente? Hombre, yo creo que el tema no es antes o después de la pandemia, ¿no? Era el cómo lo hacías antes, cómo lo haces ahora después. Es decir, como decía David, como ellos trabajaban en presenciales, pero se han movido en remoto y siguen funcionando bien. Muy probablemente el 80-90% de las prácticas que tenían siguen aplicando, como nos pasa a nosotros, y tienes que probablemente reforzar alguna cosa que quizá antes no tenías, ¿no? Pues yo qué sé, nosotros cuando íbamos a la oficina
nos mirábamos a la cara y sabíamos un poco cuáles eran las noticias del día, ¿no? Aquí, pues ahora, claro, con la gente en remoto tenemos que, pues, ¿no? Una pequeña daily, no del equipo en sí, del equipo de desarrollo, ¿no? Sino el equipo de management en general, pues recursos humanos, finanzas y demás. Nos juntamos una vez cada semana, una vez al día, 15 minutos y miramos un poco cómo estamos. Que algo que antes ocurría de forma natural, entrando por la puerta, tomándote café y mirarlo. Por lo tanto, algunas dinámicas han tenido que reforzar o garantizar que ese tipo de flujo de información cambia de la parte presencial a la parte remota, pero el 95%, si tienes equipos o sea, cross-funcionales que están más o menos automatizados, donde hay una persona, como puede ser un team lead, una team lead, que se garantiza que el equipo está a tope, que tiene una buena relación con el área de producto. Es decir, si tienes ese tipo de mecánicas in place, tanto las hagas en remoto como presencial, puede funcionar todo. El problema, claro, es que si antes antes de la pandemia, pues ejercías un estilo de management más jerárquico, 1.0, orden y mando y demás, con unas versiones, o sea, con unos feelings culturales al respecto de gente calentando la silla versus orientado por valor, pues la pandemia te habrá hecho más daño todavía, sobre todo si eres el manager, porque debes estar súper nervioso pensando en qué hace la gente o deja de hacer la gente, y probablemente la gente pensando en cómo me puedo escapar de este jefe, ¿no? Así que yo creo que depende más de lo que hacías antes y después que no de la pandemia en sí, pero la pandemia puede haber acentuado las carencias del modelo organizativo casi seguro. Entonces, para que me vayan enterando un poco, todas las disciplinas van evolucionando a lo largo del tiempo. En vuestro trabajo, ¿cómo va a ser esa evolución? ¿O directamente ya estáis contentos como estáis? Por ejemplo, David. ¿No hay evolución? ¿No se evoluciona en vuestro trabajo? O sea, ¿no se inventan nuevas formas de trabajar o simplemente el cambio de remoto a presencial, esa evolución que requería vuestro trabajo? Bueno, a ver, es un poco lo que ha dicho Carlos, ¿no? Es decir, no es que haya cambiado o hayas tenido que cambiar tu forma de trabajar. No, lo que hablamos es de ser un buen gestor o un mal gestor. Un buen gestor debería moverse por objetivos, un mal gestor se mueve por horas, ¿no? Por eso el presencialismo es importante, porque lo que tienes que controlar o lo que están acostumbrados a controlar son las horas, que la gente esté ahí en el despacho, no los objetivos, ¿no? Trabajar por objetivos, para empezar, necesita que tengas objetivos. Y te sorprendería la de empresas que no tienen objetivos. Y si los tienen a cortísimo plazo. Más allá de vender y facturar y lo que sea, ¿no? Que está muy bien, pero que, tienes que ir un poquito más allá. Que se han cambiado las herramientas. Yo creo que, evidentemente, a ver, un gestor no está en una torre de marfil, ¿no? Tiene que adaptarse un poco también al espíritu del tiempo y bueno, pues desde la revolución industrial las cosas han cambiado, desde los objetivos de la gente, la mentalidad de la gente y afortunadamente pues también un poco la sociedad, ¿no? Ha evolucionado. Entonces, métodos de gestión pues, que antes eran aceptados o aceptables, ahora no lo son. ¿Cuál es para mí el mayor reto al que se tiene que enfrentar un gestor en nuestro sector, insisto? Y que hace que prácticamente casi toda la literatura teórica que hay por ahí pues no valga. Pues que nosotros trabajamos en un sector donde se ha invertido la carga de poder. Es decir, nosotros trabajamos con gente que básicamente podría estar en cualquier sitio, que podría trabajar en muchas otras empresas. Con lo cual, todas las estrategias o las culturas de gestión basadas en el miedo, en te puedo echar, en, bueno, cuidado con mi jefe, tengo que hacer lo que sea para que esté contento o contenta, pues no funcionan. O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho más la parte de motivación, la parte de objetivo y foco, que la parte de miedo y castigo, ¿no? Y bueno, eso para mucha gente está siendo un reto. Sobre todo gente que viene de otras industrias o otros sectores donde no han vivido esto. Entonces, yo creo que para el gestor de equipos de desarrollo, yo creo que es ahora mismo el mayor reto, que no hay apenas ni metodología ni literatura al respecto sobre esto, ¿no? Y es a lo que nos tenemos que adaptar. Básicamente que adoptamos el papel de líder servicial, siempre al servicio del equipo, y no al revés, ¿no? ¿Algo que aportar, Carlos? ¿O paso a la siguiente pregunta? No, bastante alineado, hombre. O sea, preguntado así, que como que no evolucionamos, parece un poco romántico, ¿no? O sea, pero yo te digo, no creo que tenga que ver con el remoto o no el remoto. O sea, yo, por ejemplo,
A mí me encanta innovar en las técnicas de gestión y entonces estoy en un continuo experimento, ¿no? Donde al principio, pues yo qué sé, pasaba evolucionado de un modelo siempre muy delegado, pero donde había cierto más intervencionismo, ¿no? Al principio, donde ahora en el code, o sea, damos tanta libertad a los equipos que a veces los equipos, o sea, sienten la responsabilidad de la entrega, ¿no? Es decir, del rollo, "Oye, mira, queremos evolucionar hacia el producto, ¿no? En vez de este proyecto lo queremos convertir en producto, lo queremos comercializar. Hay que hacer business development, hay que hacer un montón de cosas. Oye, darle caña, ¿no? Hostia, Carlos, pero esto, sí, darle caña, ¿no? Entonces, en vez de ser muy intervencionistas en el qué tienen que hacer, o sea, se estableces un poco el objetivo y les dejas. Entonces, ese tipo de niveles de autorresponsabilidad, de responsabilidad mega delegada, es como lo de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues si les das el poder de evolucionar el producto, de incluso de crearlo desde cero, incluso de hacer su propio desarrollo de negocio y irse fuera de la oficina y charlar con empresas que tienen problemas logísticos, que tienen problemas de movilidad. Esto hay gente que no lo digiere bien. Hay gente que prefiere, pues eso, ¿no? Llegar a un equipo de desarrollo, trabajar normal o priorizar un backlog y ordenar las tareas y ya está. Entonces, cuando hay gente que se expone a responsabilidades mayores, pues no lo gestionan bien. Entonces, ya te digo, yo he estado haciendo pruebas desde el principio, con pandemia, sin pandemia, en términos de modelos, o sea, basculando, ¿no? Modo péndulo desde modelos más intervencionistas a modelos menos intervencionistas, donde, pues evidentemente, tiene pros y contras. Los pros son buenísimos, ¿no? Porque la gente motivada se siente súper motivada por tener una ownership total, pero el nivel de responsabilidad también pues es más alta, ¿no? Y hay gente que está más conforme, gente que le gusta complicarse la vida y gente que no le gusta nada complicarse la vida y está en su zona de confort. Entonces, por evolucionar, yo creo que seguro que David también, o sea, continuamente probamos modelos diferentes y empujamos algunos modelos más allá a nivel técnico, reducción de costes, mantenimiento del proyecto, etcétera. Pero por eso que evolucionamos, pero no creo que especialmente la pandemia haya afectado a esa evolución que ya de alguna forma a muchos de nosotros seguro ya veníamos haciendo. En un mundo ahora que todo está globalizado, que tú puedes vender en España y fabricar en China y distribuir en otros países, los equipos de desarrollo también se están volviendo, no sé si decir la palabra globales, o sea, hay gente de diferentes nacionalidades, incluso aunque sean presenciales, en los equipos de desarrollo vosotros tenéis gente de diferentes nacionalidades, me imagino, de diferentes culturas. David, ¿cómo gestiona esa diversidad tan grande? Pues qué buena pregunta. Además me gusta cómo has definido diversidad, creo que es por donde tenemos que empezar, ¿no? Muchas veces la gente confunde diversidad con diversidad de género, que es súper importante, probablemente la más importante, pero diversidad significa que tu plantilla refleja la sociedad en la que estás, a nivel de edades, a nivel de ideologías, a nivel de género, a nivel de orientaciones, bueno, de todo, ¿no? Y eso es un poco lo que tienes que controlar, ¿no? Dentro de pues, las limitaciones, que evidentemente pues, a veces no puedes acceder a todo tipo de personas, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? Pues yo creo que con respeto, no hay mucho más. Es decir, respetas opiniones que no son iguales que la tuya, marcas unas normas mínimas de convivencia y poco más. Te vuelvo a decir, como para mí es diversidad, es literalmente el reflejo de la sociedad y la sociedad es la que es porque se ha dado unas normas para regirse, pues en una empresa básicamente se hace lo mismo, ¿no? Yo sí que te digo que yo opto por... Hay diferentes estilos de gestión y yo siempre opto por marcar las reglas mínimas, ¿no? Las normas mínimas. Mientras el equipo sea capaz de autogestionarse y de convivir sin ningún tipo de problema, pues no hace falta darse ninguna norma para asegurar esa convivencia. Y te podría poner el típico caso, es absurdo y pequeñito, pero no hay política de vacaciones. En Manfred, por ejemplo, mientras el equipo sea capaz de coordinarse y saber cuándo uno se coge vacaciones, teniendo en cuenta que otro le tendrá que cubrir, yo no tengo que intervenir. Y esto es un poco, pues, cómo lo hacemos, ¿no? O sea, marcar unas normas muy mínimas y eso sí, que son absolutamente, imponibles y a partir de ahí que la gente, pues con sentido común, se apañe, no mucho más. En tu caso, Carlos, esa diversidad, ¿cómo la gestionas? Nosotros en el CODE, como os decía antes, en el modelo super mega delegado, nos gustan los modelos empíricos. Entonces, vamos quizá, no sé, decir un poco un paso más allá, ¿no?
pero en el código hablamos de que tenemos como 3 niveles. O sea, desde el punto de vista del observador, en los niveles de diversidad hay como 3 niveles. O sea, es muy sencillo. El primer nivel es, le llaman la tolerancia. Acordaos los partidos de fútbol de la Champions League de hace muchos años, ¿no? Donde hablaban de tolerancia, ¿no? Claro, tolerancia tiene connotaciones como me ponen una vacuna y la tolero, pero no mola nada, ¿no? El siguiente nivel es como el de respeto, que ahora la Champions League está más hablando de respeto, que tiene que ver con, oye, mi espacio, el tuyo, y te entiendo y tal, ¿no? Y el tercer nivel que discutimos es el de celebrar. Es decir, celebrar proactivamente que haya gente diferente, que haya maneras de pensar diferentes, que haya géneros diferentes, que haya nacionalidades diferentes, que hayan orientaciones sexuales diferentes, que haya de todo diferente, ¿no? Entonces, nosotros estamos nos gusta decir que estamos en el tercer nivel donde buscamos de forma proactiva en los procesos de hiring y demás gente que enriquezca esa diversidad. Entonces, como no hay mucha literatura, hay literatura, pero no hay muchísima literatura, y es un tema bastante experimental, pues nos gusta buscar la diversidad a saco paco, meterla dentro del equipo y empíricamente a ver qué pasa, ¿no? Y como dice David, pues se te dan un conjunto de reglas mínimas, evidentemente de seguridad física, mental, de cada empleado, o sea, de cada empleada, eso es fundamental, pero dentro de ese espacio, mientras haya o sea, ese respeto, pero además proactivamente desde el management de la compañía busquemos proactivamente esa celebración de la diversidad, yo creo que al final la magia tiene que ocurrir. Así que es muchas veces tan sencillo, tan simple o tan complejo como tirarse al río en algo que crees que tiene sentido y que lo haremos, ¿no? Y que solo creemos que puede funcionar mejor, ¿no? Es decir, tenemos la hipótesis de que una empresa más diversa pues funciona mejor que una empresa menos diversa. Esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, la manera de validar una hipótesis experimental es haciendo un experimento y viendo a ver si funciona o no funciona. Por eso, bueno, o sea, igual que muchas empresas grandes tenemos 26 nacionalidades diferentes, buscamos prácticamente gente, tenemos una comunidad LGTBI súper fuerte defendiendo, estamos moviendo muchas iniciativas al respecto de la diversidad general y de la diversidad específicamente en género. La semana pasada tuvimos un par de formaciones internas de algunas de las thought leaders en términos de diversidad de género, sesgos y demás. Bueno, es algo que nos interesa especialmente, que nos motiva especialmente porque creemos, como dice David, que otro sector tecnológico es posible y que una startup pequeña con poca financiación, pues que sufre ya suficientemente con vivir, probablemente tenga ya reto, pero que empresas más grandes que nos va relativamente bien, pues tenemos la responsabilidad de hacer algo por cambiarlo. Entonces, si no lo hacemos nosotros o que somos un poquito más grandes y que se nos va un pelín, que tenemos cierta estabilidad, pues ¿quién lo va a hacer, no? Así que nada, nosotros de este modelo de tolerar, respetar y celebrar, estamos en el modo celebrar y os puedo decir que las discusiones más interesantes que tenemos internamente y más apasionadas no son sobre resultados financieros y sobre profit y demás, sino son sobre los temas de diversidad. Una pregunta por curiosidad, ya que este ámbito no es el mío. El inglés es el idioma, digamos, oficial de la informática, de la programación, pero a la hora de un equipo de desarrollo donde haya una mayoría de un país, por ejemplo, España, ¿se utiliza el inglés? Aunque haya gente extranjera, ¿se sigue utilizando el inglés para trabajar o se utiliza el idioma más común del equipo? Carlos. La comunicación, o sea, nosotros el idioma oficial es el inglés, pero como decía David, la regla básica es, oye, que el equipo se entienda. Entonces, todas las comunicaciones oficiales a toda la compañía, todo lo que hacemos abiertamente, públicamente, organizativamente, es todo en inglés. Si un equipo da la casualidad que todos están en castellano, o sea, que todos están en castellano, pues hacer una daily en inglés cuando todo el mundo habla en castellano y se sienten más cómodos, pues que la hagan en castellano. No creo que haya ningún tipo de, no creo que haya ningún tipo de problema ni se hieran ningún tipo de sensibilidades, ¿no? Pues en ese sentido, feel free, máxima autonomía, el equipo decide, son mayores, son adultos, y si tiene sentido y no hay ningún tipo de dificultad. Otra cosa es cuando tienen que comunicarse hacia afuera, pues evidentemente si nos comunicamos hacia afuera, pues normalmente lo hacemos en inglés. Hay algunos proyectos que hacemos para Volkswagen. Volkswagen es una compañía que, aunque oficialmente también trabaja con el inglés, hay mucha gente evidentemente de Alemania y que habla alemán. Entonces, algunos de nuestros product owners o gente que hace business development, cuando tiene que interactuar con proyectos de Volkswagen, pues hablan alemán y eso de alguna forma no deja de ser una empatía cara al cliente o cara a conseguir resultados. Bueno, yo creo que hay sentido común. No te diría que tuviéramos alguna forma, más allá de que el idioma oficial es el inglés, todos los procesos oficiales se hacen en inglés, las entrevistas y demás, y somos flexibles en términos de que si alguien no conoce, o sea, no tiene buen nivel de inglés y tiene sentido como candidato o candidata, pues podemos reforzar el proceso de que aprenda inglés una vez que se haya juntado dentro del equipo para ayudarle a progresar, ¿no? Por eso que somos bastante flexibles, pero el idioma oficial es inglés. Porque buen nivel de alemán ya es más complicado, ¿no?
Hostia, yo no tengo, o sea, bueno, yo he trabajado en SEAT en Volkswagen y tal, y trabajé antes en Shink y, hombre, sí me defiendo, he hecho cursos de Duolingo, pero si me sueltas allí, o sea, más allá del curryboost y la ensalada y el kartoffeln, ¿sabes? Y el schnitzel y tal, o sea, esto me bailaría, ¿eh? O sea que... Bueno, David, hemos hablado mucho del management, de administrar los equipos, pero ¿utilizáis algún tipo de herramienta o software que te ayude en ese proceso? Sí, o sea, varias. De hecho, yo creo que parte de la labor de investigación, ¿no?, que comentaba Carlos, es pues probar cosas que te ayuden, ¿no? A ver, te diría que lo más enfocado a gestión pura y dura, por ejemplo, de equipo que utilizamos es Snailted, que es una herramienta española que sirve para que el equipo de feedback de forma anónima y agregada y que puedas tener un seguimiento de pues, cómo están dependiendo de determinados factores, ¿no? Desde pues, si se concilia bien, si tienen buena comunicación con su responsable, etcétera, etcétera. A nivel de comunicación utilizamos Slack, por ejemplo, y de colaboración, pues depende, ¿no? Por ejemplo, bueno, utilizamos mucho Confluence, Product Board ahora a nivel de producto y demás. Bueno, sí, muchas herramientas, pero te diría que así, digamos, que te puedo decir de gestión de equipos pura y dura, Nailted seguro y Factorial, que es una startup de Barcelona que hace también cosas de temas de recursos humanos y demás. Así que a bote pronto que me suene de cosas que nos ayuden para hacer la gestión pura y dura de equipos. En Sí, tu caso, Carlos, sí, on top a lo que comenta David, o sea, Slack es la herramienta fundamental de comunicación que tenemos, todo el suite de Google Suite. En algunos proyectos trabajamos con Jira, muy a pesar mío, pero bueno, por el tema de algunos proyectos que tienen que ver con cómo estamos auditados y tal, porque no dejamos de ser una empresa relacionada con, evidentemente, nuestra madre es SEAT y tenemos que intentar tener trazabilidad completa, súper bien detallada, y hay cosas que les gustan más, por lo tanto, pero bueno, Jira funciona bien. Trabajamos con Trello en muchos temas tipo CRM, tampoco tenemos un volumen de clientes, mucha parte de los productos que tenemos son B2B, por lo tanto, con un CRM sencillito, o sea, con un Trello, utilizándolo en modo CRM, nos funciona. On top de lo que comentaba David, Notion nos está yendo muy bien, o sea, a nivel de documentación, que es bastante trendy los últimos año y medio o así. Entonces lo utilizamos a nivel corporativo, tenemos ahí todos los documentos de onboarding o sea, de cualquier empleado, donde se puede comer, cuáles son las políticas que tengamos mínimamente definidas, si falta alguna cosa lo ponemos allí. Follow-up de los one-to-ones también, ¿no? Típicamente yo comparto pues, una página en Notion con la persona con la que tengo que hacer el one-to-one y así podemos compartir objetivos, Google Spreadsheet y demás. Pero on top a los que has comentado, David, en la parte de HR, como comentaba Factorial, nosotros estamos integrando Bamboo, también herramienta integral para recursos humanos. Para la parte de CRM es más hacia el lado cliente, estamos con Braze y Notion y alguna cosita más puntual. Pero a las que tiene David le agregaría Notion y poco más. una cosa, en el nivel que vosotros estáis empresarial, porque este evento, aunque sea orientado a programación, su origen es orientado, digamos, a la difusión de software libre. ¿Hay software libre como alternativa en vuestro, digamos, vuestro trabajo o todos son software propietario empresarial? A ver, ¿hay alternativas a Slack en software libre? Sí, las hay. Te puedes montar tu propio... O sea, no me pidas ahora que te cuente cómo es el nombre de la herramienta, pero sé que la hay. Que es de láser a Matemon, creo que se llama. Mattermost, efectivamente, sí. A ver, ¿es igual? Pues no es igual. O sea, es como si me comparas, con todos los respetos, un Dacia y un Mercedes, que son dos coches, hacen lo mismo. Sí, ya, pero en el día a día, ¿sabes? La experiencia de uso no es lo mismo, ¿no? Pero vamos, que te digo Mattermost, como te puedo decir Teams de Microsoft, no es lo mismo. Respecto al resto de herramientas que comentamos, a ver, si te buscas los verticales, o sea, pues por ejemplo, Carlos trabaja con Notion como wiki, como repositorio de conocimiento de know-how, y nosotros utilizamos Confluence de Atlassian, ¿no? O pues se ha mencionado Jira, Trello, pues sí, claro que hay gestores de tareas que son open source. Las empresas al final sí que tendemos a usar open source cuando tiene sentido
y cuando no, pues no. Puede que haber alguna decisión política. En nuestro caso sí que te digo que intentamos utilizar las herramientas donde somos más productivos, ¿no? Y bueno, pues estas herramientas que te he comentado, todas, CRM que dice Carlos y demás, todas tienen, hasta un RP open source puedes encontrar por ahí, OpenBravo, que son españoles, pero bueno, en nuestro caso por lo menos te digo, las que usamos son las que para nosotros funcionan mejor. ¿En tu caso, Carlos? El tema del open source para este tipo de tooling está complicado. El que mejor se le acerca yo te diría, por lo menos de nuestra área, es GitLab, que no lo usamos, ¿eh? Estamos con GitHub. Ha comentado de pasada David una cosa que para mí es interesante, es que al final nosotros somos, aunque seamos 200, en el code, mi objetivo como CEO es maximizar el delivery, los resultados, satisfacción de empleados, y esto... Por ejemplo, en las decisiones técnicas nos obliga, o por lo menos a mí, intentamos buscar cualquier tipo de solución que esté autogestionada, automantenida, ¿no? Que tenga un buen soporte. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es mantener o hacer el backup del servidor de GitLab, ¿no? Sino que tiene que ver con garantizar que maximizamos la entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Tener un despliegue open source de alguna solución, tener controlado su backup, sus parches de seguridad y demás, pues hombre, da faena. Va en la línea de conseguir el objetivo de pues un mundo, o sea, unas ciudades mejor conectadas, con menos coches en la ciudad para hacer menos emisiones y una movilidad más sostenible. Hombre, pues no especialmente. Entonces, entre tener 5 horas de alguien del equipo de plataforma dedicadas a mantener las copias de seguridad de GitLab, a poderlas hacer en el lanzamiento de nuevos servicios, pues prefiero los nuevos servicios, ¿no? Entonces, bueno, lamento ser un poco crítico con esto, pero cuando open source aporte un valor fantástico, pues nos iremos encantados. Pero claro, mientras las empresas necesitan soluciones y soporte, ¿no? Para que algo funcione bien y preocuparse lo mínimo posible para que puedan maximizar. Por eso, Factorial, como comentaba David, pues tiene sentido, pues es una solución HR completa donde te dan soporte, además es una empresa de Barcelona, con el amigo Romero ahí, que además lo conozco de algunas cosillas, de algunas historias anteriores. O sea, tiene sentido. ¿Eso es Factorial open source? No. Entonces, pero bueno, ¿es una muy buena solución? Sí. Entonces, bueno, ahí se me escapa un poco. Ya de todas las que he visto, como alternativas, he visto Mattermost, hemos ido discutiendo algunas de estas. La que he visto que está quizá más cerca por nivel de servicio y tal es GitLab, que claro, tiene un modelo de soporte, un modelo de negocio donde no solo es open source puro, sino que además puede desplegarte en servicio gestionado en su lado, ¿no? Entonces yo sería la única que está un poquito cerca. El resto me bailan bastante. Otra cosa es el desarrollo de software, ¿eh? Donde trabajamos con Kotlin, trabajamos con Python, trabajamos con o sea, todas las librerías de open source que trabajamos, no hay ningún lenguaje propietario, porque los proyectos que tenemos, por suerte, no tenemos que lidiar con mucho, o sea, con Salesforce ni con SAP ni cosas así, pero todo el desarrollo de software que tenemos es de open source. Quizá en la parte de IDES, ¿no? Sí que aquí la gente es libre, hay gente que utiliza de JetBrains la parte de IntelliJ o las versiones tipo PyCharm o PHP Storm y demás. En el caso y hay algunas personas que están utilizando Visual Code y ahí también podríamos hablar de open source. Pero como soluciones corporativas, a mí por lo menos, lamentando decir esto, me patinan un poco. Bueno, ya como vamos a finalizar, va a cumplirse dentro de la hora, me gustaría haceros la última pregunta. A mí me gusta también, más que saber cómo hacer las cosas, a mí me gusta que me digan lo que no debo hacer, porque generalmente es más fácil describir los errores que no debes cometer que los aciertos, que muchas veces los aciertos no se saben porque se han producido, los errores sí se saben. Así que me gustaría, Carlos, en tu trabajo, en tu día a día, o lo que has visto en otro equipo de desarrollo, si tuvieras que describir el mayor error que se comete, ¿cuál sería? El mayor error, yo creo que tiene que ver con, y hablo de empresas pequeñas, startups y empresas grandes, es el tema del modelo de equipo. Hay un modelo que a mí me gusta mucho y un libro que recomiendo que es el 5 Dysfunctions of a Team, ¿no? Las 5 disfunciones de un equipo, donde se dice que para trabajar como un equipo de verdad, no un grupo de gente que se sienta a la misma mesa, sino un grupo de verdad, tienes que tener en el primer nivel confianza mutua entre los miembros, tienes que poder entrar en conflicto abierto sin ningún tipo de problema, es decir, no llegar a acuerdos por llegar a acuerdos, sino realmente entrar en conflicto y discutir, escuchar todas las opiniones, comprometerse a una solución, que todo el mundo la defienda a muerte. Y por último, en el último nivel de la pirámide, son 5 niveles, un libro que recomiendo muchísimo, habla de anteponer siempre los objetivos del equipo o de la compañía por encima de los individuales, ¿no? Para evitar pues eso, ¿no? O sea, mi carrera versus la carrera del equipo. Y creo que ese es un patrón en el que
como os decía antes, ¿no? Técnicamente todo se puede aprender, todo relativamente fácil se puede resolver, pero o sea, hacer que un grupo de gente trabaje como un equipo de verdad es un trabajo difícil. Y los patrones que he visto casi siempre tienen que ver con cómo se enfocan y cómo trabajan conjuntamente como equipo. En tu caso, David, Pues además de lo que ha dicho Carlos, que creo que es fundamental, una cosa que de verdad que sí que he apreciado y que puede resultar sorprendente, pero es el hecho de tener muy claro el objetivo como equipo, ¿no? El foco. Porque si trabajamos juntos, tenemos confianza y demás, pero no tenemos un objetivo claro, pues seremos un grupo de colegas, un club social, lo que sea, pero no un equipo. Un equipo tiene que tener un objetivo. Y me dice, pues facturar. No, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también es fundamental que cuando nos pongamos a colaborar sepamos a dónde vamos. Que puede ser crecer como profesionales, que puede ser, bueno, pues entregar todos los proyectos que nos den con el menor coste posible, con la mayor calidad posible, etcétera, 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 pero que tengamos muy claro a dónde vamos, ¿no? Que como equipo, dentro de ese engranaje que es la empresa, tengamos foco, tengamos objetivo. bueno, y ya para despedir, para acabar este audio, pues antes de todo, muchas gracias por participar y por apoyar tanto este proyecto como el evento. Así que me gustaría, David, que me dijeras dónde te podemos localizar. ¿Dónde me pueden contactar la gente? Bueno, pues en Twitter me muevo bastante, soy David-Bonilla, también me tenéis en Bonillaware y tengo una lista de correo que se llama La Bonilista, os podéis apuntar. Y si os queréis tomar una cerveza o un café conmigo, pues en Coruña, que es donde estoy viviendo ahora mismo. Y en tu caso, Carlos, ¿dónde te podemos localizar? Pues mira, en Twitter mi usuario es @buenosvinos. En LinkedIn estoy ahora bastante activo. La verdad es que Twitter ahora lo utilizo más como RSS que en otra cosa, pero en LinkedIn sí que estoy más activo compartiendo un poco lo que hacemos. Y por correo electrónico, los más tradicionales, pues en carlos.buenosvinos@gmail.com. Y allí, o sea, encantado de charlar y resolver dudas. Bueno, a los oyentes recordad que este evento continúa, que de hecho después cuando acabe este habrá otro audio que será Vivir de tu producto con Álvaro Trigo y Carlos García. Y para estar informado un poco de los siguientes audios, pues recuerdo la cuenta de Twitter 24H24L1, Telegram evento 24H24L y Mastodon 24H24L. Así que me despido de vosotros y seguir escuchando este evento. Adiós.